Hola, buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Anita Martí y ahora vamos a hacer la cápsula de la tarea número 1. La parte número 1 la voy a dividir en dos partes para que no sean tan extensos los videos. Y bueno, vamos a partir de forma inmediata. Primero recordarles que la tarea 1 se entrega el 24 de abril. Si no me equivoco, déjenme confirmar. Sí, el 24 de abril. Ok. Y además el tema que se trata son hips y árboles de búsqueda, ¿ok? Así que vamos a partir primero con el primer problema, ¿ok? La primera parte que es market hip, si no me equivoco. Así que market hip. Ok. Para hacer esta cápsula, primero vamos a ver lo que es un hip. Hip. Ok. Que básicamente lo vamos a ver en base al bin hip, pero ahí vamos a ver de forma detenida. Entonces, ¿qué es un hip? Un hip, lo que tenemos es que es un array. La implementación generalmente siempre se hace en array y uno generalmente lo visualiza como un árbol. Ya vamos a verlo de forma detenida, pero es un array en donde sabemos ciertas secciones poseen o respetan cierta política de orden. ¿Ok? Esto no significa que estén totalmente ordenados, como por ejemplo una cola de menor a mayor, sino que hay secciones en donde nosotros sabemos en qué divisiones entonces respetan ese orden. ¿Ok? Entonces tenemos secciones que respetan orden y nosotros sabemos sus divisiones. Sí, divisiones. ¿Ok? Ahora, de forma más específica, tenemos que un heap lo podemos visualizar como un árbol, ¿sí? Es cierto. Por ejemplo, no sé, tenemos lo siguiente: 9, 15, 10, 22, 35, 40 y 90, por ejemplo. Tenemos el siguiente árbol, ¿ok? Ahora, esto correspondería a lo que es un min heap. ¿Por qué? Un heap no es solamente una estructura que respeta cierto orden. El orden básicamente es una propiedad de heap o una propiedad montículo. En este caso, para el min heap, esta propiedad significa que el elemento de arriba, es decir, el padre, siempre va a ser menor a lo que es sus hijos. Es decir, padre menor. De esta forma, la raíz siempre va a ser el elemento menor, el elemento mínimo. Ok, ahora, ¿qué sucede? Tenemos que el árbol es solamente la forma de visualización para que puedan entender bien cómo se conforma un heap. Entonces, tenemos la propiedad de que efectivamente el padre es menor a sus hijos en cada situación. Aquí también 15 menor a esto y 10 menor a estos de acá. Ahora, notar que no necesariamente los elementos del mismo nivel respetan cierto orden, ¿ok? ¿Por qué? Tenemos que este árbol de acá, siendo estos sus índices, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La verdadera implementación de este heap, que es el array, sería así: 9, 15, 10, 22, 35, 40 y 90. ¿Ok? Este es nuestro min heap. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es con array? Básicamente tenemos que un array podemos recorrerlo de la misma forma que lo haríamos con un árbol. Porque, por ejemplo, tenemos que en el árbol nosotros nos aumentaríamos a este nodo. Luego iríamos al hijo izquierdo o al hijo derecho, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer el símil en lo que son los arrays. ¿Por qué? Tenemos que, para, por ejemplo, la posición con i, sería que su padre, aquí padre, sería la parte entera de i menos 1 dividido en 2. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, tenemos aquí sería 0, 1, 2. 2 menos 1, 1. Dividido en 2, su parte entera sería 0. Entonces aquí tenemos que el padre es 9. Y efectivamente, si lo vemos acá en el árbol, tenemos que el padre del 10 es el 9. Y así sucesivamente. También tenemos que el hijo izquierdo, si no me equivoco, sería también la parte entera de 2 por i más 1. ¿Ok? Y para el derecho sería lo mismo. 2 por i más 2. ¿Ok? Considerando este orden de índices, ¿ok? De izquierda a derecha.
Ahora, ya tenemos que un heap es un array con esta propiedad de min heap o propiedad de montículo que estamos llamando. En este caso específico estamos viendo un min heap. Para un max heap la propiedad sería al revés, en donde el padre sería mayor que sus hijos, ¿ok? Solamente eso. Entonces, tenemos que ese es un heap, esa es la base del heap. Ahora, ¿cómo nosotros insertamos un nodo, por ejemplo, en este árbol, pensándolo como su visualización? Entonces, veámoslos. Inserción. Digamos que queremos insertar un nodo de valor A, por ejemplo. Entonces, primero tenemos que tomar el último espacio libre dentro de nuestro array, es decir, al final de nuestro array vamos a insertar este nodo, ¿ok? Entonces tenemos que n, por ejemplo, va a ser el min heap punto size, ¿ok? Que va a ser el index en donde cual yo me tengo que insertar, que es el último. Entonces tenemos que insertarlo, min heap n igual a, ok, ahí está insertado. Pero ¿qué sucede? Probablemente, si a es un número menor a los cuales ya tenemos actualmente, la propiedad del min heap, del montículo, no se cumpliría. Por lo cual tenemos que volver a hacer un reordenamiento, pero en base solamente a esta propiedad. No toda la cola como lo sería una cola de propiedad de menor a mayor, que son los beneficios de esta ejecución. Al final tiene una menor complejidad de tiempo en base al objetivo que le queremos dar a esta implementación de estructura. Entonces, tenemos que, mientras el último elemento, mientras el padre de A, voy a poner A.padre, sea mayor a, tenemos que hacer un swap entre A y su padre, ¿ok? Y luego, obviamente, esto tenemos que también actualizar la posición en la donde ahora se encuentra A, ¿ok? Que sería donde estaba el padre anteriormente. Menos 1 dividido en 2, ¿ok? Simple. Ahora, recordar que esto no es una implementación en árbol, sino que, por ejemplo, el A.padre sería el array, pero la posición de esto, ¿ok? Perfecto, entonces, con eso en mente, veamos cómo se vería en un ejemplo, ¿ok? Bueno, y acá terminamos con un return. Ahora, digamos que, por ejemplo, yo tengo el siguiente árbol. Sería 2, 3, 10, 4 y 5, ¿ok? Ahora, sabemos que su verdadera implementación, este sería un array, que sería 3, 10, 4, 5, ¿ok? Ese sería el heap, el de acá abajo. Y tenemos que insertar 1, ¿ok? Entonces tenemos que insertarlo al final de nuestro array. Y insertamos aquí el 1, que visualmente se vería acá. Ahí. Ahora, ¿qué ocurre? En este momento no sería un min heap porque tenemos que el 10 es mayor a 1, no menor. Por lo cual tenemos que hacer el swap, es decir, este valor con este valor. Generamos el swap en el array y sería 2, 3, 1, 4, 5, 10. Ok, y esto visualmente, nuevamente, sería de la siguiente manera. Ahí, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que, nuevamente revisamos con su padre, tenemos que el 1 sigue siendo menor al 2, por lo cual tenemos que corregir esta posición nuevamente. Hacemos un swap entre estos dos. Y el nuevo array quedaría de la siguiente forma. Sería 1, 3, 2, 4, 5, 10. Siendo finalmente la visualización del árbol así. Y ahora sí, efectivamente tenemos que todos los nodos cumplen con la propiedad del min heap. Es decir, este array ya cumple con un min heap. Y listo, se termina la inserción. Perfecto. Eso es todo lo de inserción. Ahora, análogamente, para el max heap se tendría que ver con sus propiedades de que el padre sea mayor al de sus hijos, ¿ok? Solamente eso. Ahora, pasamos, y bueno, el análogo sería insertar quizás en la cabeza y después comparar hacia abajo, ir cambiando, ¿ok? Es bien análogo, pero lo vieron en clase, si no me equivoco. Así que revisen las diapositivas de la clase número 6, creo, si no mal recuerdo, o 7, no, 6 para max heap, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a ver
otra función de heap, la última, en base a eliminación, ¿ok? Vamos a eliminar un nodo A. También lo vamos a ver en base a lo que es el min heap, ¿ya? Y el análogo también lo pueden ver dentro de las clases para el max heap. Entonces, para la eliminación del nodo A, nosotros tenemos que primeramente tomar el último elemento de nuestro array, ¿ok? Así que vamos y vamos a hacer min heap. Vamos a ponerle último elemento. ¿Ok? Perfecto. Y luego hacemos un swap entre el A y el X. ¿Ok? Luego eliminamos A. Ahora, ¿qué ocurre? Ya eliminamos A, pero probablemente X haya sido mayor a los hijos que tenía A anteriormente. Entonces tenemos que nuevamente hacer un while hasta arreglar lo que sería la propiedad. Entonces sería un while de X sea diferente al mínimo entre este y sus hijos. ¿Ok? Left y X.right. ¿Ok? Si no es el mínimo, significa que el padre no es menor a sus hijos. Entonces se hace un swap entre este nodo y el mínimo. ¿Ok? Entre esos tres. De hecho, voy a escribirlo completo por el mínimo entre sus hijos. ¿Ok? Left y X right. Ok. Y nuevamente después yo actualizo lo que es la posición del X y vuelvo a repetir este bucle completamente. Cuando se termina significa que, ok, ahora sí cumplimos nuestra array con la propiedad del min heap, entonces hacemos un return, ¿ok? Repito, para el max heap, ver las cápsulas, o sea, ver las diapos de la clase. Ahora, eso sería el pseudocódigo muy a alto nivel. Así que veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que el siguiente árbol, 1, 3, 2, 4, 5, 10, 10, 35, 11, 12, 24, 25, ¿ok? Entonces, por favor no juzguen mis dibujos, que no soy tan artista, pero se hace lo que se puede, ¿ok? Ya, entonces, tenemos esto, lo va a hacer con árboles y acá va a ser su array, entonces sería 1, 3, 2, 4, 5, 10, 10, 11, 12, 24, 25, 35, ¿ok? Y queremos, por ejemplo, eliminar la cabeza, ¿ok? Queremos eliminar ahora el número 1. O sea, perdón, el número 1. Entonces, tenemos que hacer, tomamos este y tomamos este, que es el último y el primero, ¿cierto? Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Un swap entre estos dos y eliminamos el 1. Voy a hacer la eliminación del 1 de forma inmediata, ¿ok? Vamos a seguir hacia abajo. Entonces, tendríamos que, sería así, 35, 3, 2, 45, 10, 10, 11, 12, 24, 25 y nada, ¿ok? Aquí, aquí, aquí y aquí. Y bueno, esto sería así. Entonces, eliminamos este 1. Primero, hacemos, ahí sí, perdón, el swap del 35 con el 1 y lo eliminamos. Súper. Así quedó. Ahora revisamos este y sus hijos. Tenemos que 35 obviamente es mayor a sus hijos y tomamos el valor mínimo para hacer el swap, el 2. Aquí entonces revisamos estos 3 y elegimos el 2. Generamos un swap entre estos. Y el nuevo array sería de la siguiente forma. 30 y... Vamos a copiar, pegar. Opciones, copiar, pegar. Perfecto. Entonces, eliminar. Y aquí 35. Y aquí tenemos el 2. ¿Ok? Súper. Y bueno, esto en el árbol se vería así. Ya. Ahí. Súper.
Ya, entonces, primer swap, listo. Luego, recursivamente, hacemos lo mismo, ¿ok? Comparamos 35 con los 10. No está perfecto. O sea, no cumple, perdón. Entonces lo reemplazamos, en este caso, con el izquierdo, por propiedad de FIFO, suponiendo que primero se almacenaba el izquierdo, ¿ok? Siendo este. Entonces, ya, voy a hacer el dibujo de forma rápida nomás, para que quede ejemplificado, pero al final tenemos que, aquí tenemos 35, y aquí tenemos 10, y aquí tenemos el resto del subárbol, y ahí tenemos todo, y ya se cumpliría la propiedad del min, y bueno, acá se genera el swap entre estos dos, ¿ok? Generando el siguiente, lo siguiente, 35, aquí 10 y 10, perfecto. Y eso sería básicamente, porque ahora notamos que sí, efectivamente se cumple la función del min heap y terminaríamos de hacer la eliminación, ¿ok? Así que eso. Ahora, vimos lo que es un heap, vimos el análogo de min heap para la inserción y la eliminación de un nodo. En este caso el ejemplo fue de la raíz y aquí también fue al final. Y ahora, ¿de qué nos sirve esto para el problema número 1? Para eso entendamos qué es el problema número 1. Así que vamos a hacer... problema. Tenemos que básicamente en el problema nos indican o nos piden que tenemos que representar lo que son un stock de mercado, o sea, transacciones de mercado. Entonces, representar transacciones de mercado. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que saber primero qué sucede en este mercado. Tenemos que siempre el stock que se va a transar va a ser 1, ¿ok? Esto es por temas de simplicidad de lo que es la evaluación, ¿ok? No tiene mayor relevancia. Ahora, tenemos dos entidades principales, que por un lado son la compra y por otro lado son la venta. ¿Qué ocurre con esto? Una transacción ocurre cuando la compra es mayor o igual a la venta. Pero no cualquier venta o no muchas transacciones a la vez, solo ocurre una transacción a la vez entre la compra de mayor prioridad y la venta de mayor prioridad en sus respectivas prioridades. Con esto quiero decir que sabemos que la compra respeta una prioridad que es de mayor a menor, mientras que la venta una de menor a mayor, ¿cierto? Ahora, solo nos interesa saber el primer elemento de estas prioridades, el primer elemento de estas colas. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que, no nos importa tener una totalidad de nuestro array o una totalidad de nuestros elementos ordenados, solo subsecciones ordenadas. Esto quiere decir que para este caso en específico, implementar un heap sería muy buena idea. ¿Por qué? Siempre sabemos que la raíz de nuestro árbol, es decir, el primer elemento del heap del array, siempre va a ser, en el caso de un min heap, menor a todos los demás y en el caso de un max heap, mayor a todos los demás. ¿Ok? Entonces, en base a ese sim, ¿cómo ocurre una transacción aquí en el caso de el mercado? Por ejemplo, veamos que estoy en un estado de mercado en donde tenemos las siguientes compras. Por ejemplo, tenemos una a 10.000, o sea, a 10 fi, otra a 11 y otra a 12. En cambio, las ventas, por otro lado, tenemos que hay una a 13, otra a 14 y otra a 15. ¿Ok? Ese es el estado actual. Como pueden ver, aquí es una fotografía, ¿ok? No ocurre ninguna transacción porque probablemente ya ocurrieron algunas o no ha ocurrido ninguna en ningún momento, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Digamos que va a ingresar una nueva compra en nuestro stock. Entonces vamos a ingresar una compra con valor de 14. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con esta compra de valor de 14? Notamos que este 14 de acá es mayor al de mayor prioridad. Porque recordar que ya, estas las compras. Las compras tienen una mayor prioridad, de mayor a menor. Entonces la prioridad va de acá hacia allá. Y acá tiene una de menor a mayor, es decir, de acá hacia allá.
y se cumple solamente una transacción si es que son mayores o iguales. Entonces, la nueva compra, comparémosla con la mayor prioridad de la venta. En este caso, 13. Tenemos que 14 es mayor o igual a 13, ¿cierto? Entonces, en este ingreso de compra se debería generar lo que es la transacción. ¿Ok? Entonces, en este caso, apenas yo sé que esta compra es mayor o igual a nuestra primera prioridad, tenemos que el mercado quedaría de la siguiente forma. Y se elimina lo que sería esa venta. ¿Ok? Se genera una transacción. Perfecto. Aún continuamos con esta misma prioridad. Que no se nos olvide. Ahora, digamos que ocurre otra cosa en este mercado. Digamos que ahora ingresa otra compra, pero esta compra va a ser por un monto de 12.000. ¿Ok? ¿Qué ocurre acá? Tenemos que esta compra no es mayor. No lo es, ¿cierto? No es mayor a 14, ni igual. Y además tenemos que esta compra es igual a la de mayor prioridad de las compras. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos que considerar la prioridad de FIFO, ¿ok? Que esto sale en el enunciado. Es decir, tiene mayor prioridad la compra más antigua. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Esta es la nueva compra y esta es la antigua, ¿ok? Y las ventas se quedan de la misma forma dado que no hubo ninguna transacción. Para allá y para allá. Ok, perfecto. Ahora digamos que va a ingresar una venta. Entonces vamos a ingresar una venta nueva a este mercado por un monto de 10.000. Nosotros ya sabemos que esta venta es menor a la de mayor prioridad que ya tenemos actualmente en el mercado, ¿cierto? Porque si no, porque se hubiera ejecutado muchas transacciones de forma recursiva, ¿ok? Entonces, acá. Sabemos que esta es menor a la que está actualmente y la comparamos entonces con la compra de mayor valor. Tenemos que esta venta de 10.000 es menor o igual a 12, claramente, que es la compra. Entonces también corresponde generar lo que sería la transacción. ¿Ok? Y se va la compra de 12 más antigua, porque es la de mayor prioridad. Entonces nuevamente el estado final de este mercado sería 10, 11, 12 de compras. Y el estado final sería ventas. Que esto sería 14 y 15. Y perfecto. Ya, ese es el funcionamiento básico de lo que sería el mercado, ¿ok? Ahora ya entendemos qué pasa cuando ocurre una transacción. Ahora, de forma más específica, tenemos que los eventos que nos van a entregar en el enunciado son los siguientes. El primer evento que tenemos es un status, el cual básicamente es printear el estado. Para eso tenemos que ver simplemente la venta de mayor prioridad y la compra de mayor prioridad. Entonces, venta mayor prioridad y después compra de mayor prioridad. En su respectivo caso, en esta sería la de menor precio y en esta sería la de mayor precio. ¿Ok? Súper. Bueno, y ahí en el enunciado tiene los casos borde. En caso de que no exista una o no exista la otra, se debe printear ciertas cosas, ¿ok? Ahora, lo segundo y lo tercero sería el comando de sell, el comando de void. Estos con las informaciones de precio de cada cosa y, por ejemplo, el número de la cuenta, ¿ok? Perfecto. ¿Y qué es esto? Esto es lo que hicimos acá al lado. Cuando ingresa una compra, ingresa otra compra aquí, ingresa una venta, por ejemplo, que básicamente es que tenemos que revisar la posibilidad de una transacción y ejecutarla. Esto en su debido tiempo, de forma recursiva si existen más, etcétera, pero probablemente casi siempre sea una a la vez, porque se ingresa una a la vez. Además de eso, tenemos que, además de ver la posibilidad de transacción, en caso de no ejecutarse la transacción en el nuevo ingreso de la compra o de la venta, tenemos que guardarla
para futuro en la cola de prioridades. En prioridades. Pero guardarla de forma inteligente, porque si la guardamos de forma que tenemos que nuevamente buscar uno por uno en el array hasta dónde, en qué punto es justo aquí un menor y justo aquí un mayor, sería una complejidad de tiempo innecesaria. Y para eso ocupamos heaps, en donde básicamente tenemos que insertarla de la forma que hicimos la inserción antes. Al final, luego reordenamos para que se cumpla la propiedad de heap, de modo que nuestra mayor prioridad de venta y mayor prioridad de compra no cambie, ¿ok? Y se mantenga siempre la misma. Y bueno, ese es el símil que tenemos que hacer entonces al final con lo que es la tarea y lo que es los heap, ¿ok? No es mayor complejidad que eso. Entonces, ¿por qué nos beneficia de esta forma? Tenemos, no sé, por ejemplo, nuestros dos heap. Ustedes verán cuál es compra y cuál es venta, si uno es max y el otro es min, ahí básicamente en base a las prioridades que tienen que hacer, y comparan finalmente lo que sería estas cabezas de acá, ¿ok? Y en caso de generar transacciones, se eliminan cabezas, ¿ok? Y en caso de ingresar nuevas entidades, entonces la ingresan en base a lo que sería su heap. Si este es max, por ejemplo, este es min, por ejemplo, entonces se ingresa en base a su algoritmo. Y bueno, eso sería lo que necesitan de forma muy alto nivel para lo que es la cápsula número 1. Para lo que es la parte número 1. Así que voy a dejar hasta aquí esta primera parte de la cápsula. Espero que le haya servido y hayan entendido de forma más detenida lo que es el problema. Y cualquier duda de la parte 1 me pueden preguntar por Telegram o idealmente por Discussions, por si se repite alguna duda es más fácil volver a hacer un zoom up a esa, ¿ok? Así que eso. Ahora vamos a partir después con la cápsula número 2.